proyecto jamás lo habíamos mencionado y, bueno, es de suma relevancia para todos nosotros, que, bueno, el tema de hoy es análisis biomecánico en la fisioterapia. Este será presentado por el magíster Richard León, quien es licenciado en fisioterapia por la Universidad Central de Venezuela y, como ya lo mencioné, cuenta con un magíster en biomecánica deportiva, además de que tiene un par de posgrados, entre ellos está fisioterapia manipulativa articular, fisioterapia en gerontología y una especialización en docencia de educación superior al posgrado. Él se ha desempeñado en el área de fisioterapia respiratoria, cardíaca, deportiva e investigación. Cabe mencionar que gran parte de su carrera la ha llevado a cabo en España y, bueno, en Venezuela, que si no me equivoco, Richard es originario de Venezuela. Bueno, tanto sus posgrados y el campo laboral, ya les mencionaba, los ha llevado a cabo en España y en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, Richard, y sobre todo por aportarnos un poquito de tus conocimientos y experiencias clínicas. Es un placer para nosotros contar con tu presencia. Y bueno, antes de cederte totalmente la cámara y el micrófono, les recuerdo a todos que si tienen problemas de conexión, solamente en la parte superior le dan reconectar y es todo. Si siguen teniendo problemas, es posible que sea su conexión de internet, entonces se salen completamente de la pestaña y vuelven a accesar en el mismo link y listo. Bien, sin más por mi parte, bueno, como ya saben, cabe mencionar que Richard estará dando su charla y en este transcurso de tiempo ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir en el mismo chat anotando sus dudas y una vez finalizada la charla, Richard estará respondiendo sus dudas y sus preguntas. Bien, sin más por mi parte, pues ahora sí te cedo completamente la cámara y el micrófono, Richard. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos los asistentes y disfruten este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Buenas noches. Quiero agradecer al licenciado Raúl Parales como contacto que me invitó y me inició en estos webinars por medio de esta plataforma. Quiero, bueno, iniciar a hablar un poquito de biomecánica, porque muchos... ¿Me escuchan? Quiero hablar un poquitico de biomecánica, ya que muchos profesionales de la fisioterapia y profesionales del área clínica, los médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, quieren ahondar un poco más o a veces hablan de biomecánica y no tienen los conocimientos específicos o realmente se comunican o tienen un concepto claro de ella. La biomecánica es la ciencia que se puede dar de los principios mecánicos al estudio del movimiento de los seres vivos, específicamente. Biomecánica es eso. La biomecánica deportiva, como disciplina docente, estudia los movimientos del hombre en el proceso de ejercicio físico. Analiza todas las acciones motoras del deportista, el movimiento activo y que están recíprocamente relacionados. Es importante saber que nuestro webinar de hoy se trata de... Vamos a pasar esta página de presentación. Esta es una página que nuestra amiga Carla nos presentó. Y vamos a hablarle del objetivo de este webinar. ¿Okay? Como dice acá, el objetivo del webinar es ofrecer formación y actualización de los conocimientos de todos estos profesionales que funcionan como terapeutas y médicos de diferentes especialidades. Además van a tener la oportunidad de incluir el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo como una herramienta de diagnóstico en sus áreas. Este es el pequeño aporte que hoy vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo considero que el tipo de investigación que se da con la biomecánica nos permite en todas las aristas, en todas las áreas, de poder dar una visión diferente al movimiento en todas las áreas. Ahorita paso a explicar cómo podemos
podemos volar el trabajo de biomecánica al área de pediatría, al área de neurología, al área de terapia respiratoria, terapia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar acá un poquitico del concepto del análisis biomecánico cualitativo, ¿verdad? En el trabajo de Tido en el año 94 presenta solamente una propuesta del análisis lanzamiento de disco, ¿verdad? En un intento para integrar los aspectos técnicos a observar en cada fase. Esto es nuestro investido. Él trató, teniendo conocimiento de las técnicas de lanzamiento de disco en el área deportiva, de cómo hacer un análisis cualitativo, tener técnicas de análisis donde tú puedas obtener documentación fiable que te permita poder reflejar y refrendar el trabajo que realiza cada atleta. No solamente el trabajo que se realiza y teniendo un costo intrínseco de lo que está haciendo el atleta, sino poder plasmarlo en el papel, inclusive sin ponerle número, porque estamos hablando del análisis cualitativo, pero poniéndole valor. Una cosa es poner valor, otra cosa es poner número. Entonces, él creó la primera tabla, una primera representación en la que en la primera fila colocó dos esquemas, un esquema de inicio y un esquema de final de su fase, ¿verdad? Nos explicó en la otra columna en qué consistía pues la fase en la que está trabajando. Adicionalmente añadió una referencia y luego el criterio que tú utilizar para poder medir ese movimiento. Y luego la valoración es, por ejemplo, si él en la fase inicial tiene una buena posición, él valora con positivo. Si en la fase final la posición no es adecuada, coloca 0, o sea, neutro, o coloca negativo. De esa manera nosotros medir lo que es el comportamiento cualitativo en una acción desde el punto de vista biomecánico. ¿Cómo transpolamos nosotros ese movimiento o esa acción a las diferentes áreas clínicas? Que era la parte que el licenciado Parrales me decía, Richard, no solo del área deportiva queremos hablar mucho de todas las áreas clínicas, pues, porque tenemos fisioterapeutas que atienden esto y que de repente se ven sensibilizados por lo que tú quieres. Bueno, entonces, si nos vamos al área pediátrica, del área de fisioterapia en pediatría, el área de pediatría, cuando el profesional de la pediatría quiere hacer una evaluación, ¿verdad? Quiere hacer una evaluación de los reflejos, por ejemplo, reflejos de enderezamiento, nosotros partimos normalmente de que el reflejo se cumplió o no se cumplió. Siempre lo habíamos hecho de esa manera, pero cuando tenemos el análisis biomecánico cualitativo de ese reflejo, nosotros podemos decir con propiedad que el reflejo fue cubierto. Si nosotros tenemos una tabla, pues hacemos una tabla de análisis, una tabla de evaluación y colocamos valores del 1 al 5, podemos decir que el reflejo se cumplió a cabalidad en 5, ¿verdad? Cuando realiza el reflejo perfectamente, o de repente el niño puede tener 1 en el reflejo, o sea, el reflejo intentó realizarlo, pero solamente los segmentos distales o inferiores fueron los que participaron en el reflejo, o los segmentos superiores. Entonces tenemos más información que podemos dar con respecto a la valoración en el caso de los reflejos. También podemos hacerlo en la terapia respiratoria o en la terapia cardíaca, donde nosotros podemos ver, en la terapia respiratoria, podemos, de repente, si hacemos el análisis con asma, podemos analizar los signos clínicos y podemos darle valoración a algunos signos clínicos claves en los pacientes con asma. Podemos ver que se evidencian mucho las costillas y en el momento que tú puedes evidenciar, tú puedes medir si el 100% de las costillas se evidencia, si se evidencia nada más la porción proximal o respiración proximal o distal, y podemos dar unos valores en una tabla con respecto a la evaluación para el paciente con asma. Si vamos a la parte cardíaca, también podemos evidenciar los valores por la tabla por la tabla del 1 al 10, los valores de Borg, valores que tienen que ver el esfuerzo,
Y entonces simplemente nosotros podemos tener un valor sobre el esfuerzo que estamos realizando, en el caso que estemos haciendo una prueba de esfuerzo, unos valores que nos indican si el paciente puede o el atleta puede continuar con la prueba para saber el tipo de carga que está recibiendo y la forma en la que la está recibiendo. Acá en la siguiente gráfica podemos observar algo que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Este es un atleta, ¿verdad? En su desempeño, aquí está en la fase final del lanzamiento y vemos unos elementos importantes que nos podemos visualizar, como son la velocidad de salida del implemento que está lanzando, el ángulo en que lo proyecta, la altura en que lo proyecta, cosas que nosotros podemos medir en un video, lo podemos ver en una fotografía, y que nos puede dar elementos a nosotros para corregir el tipo de técnica, más o menos lo que le estamos hablando. Entonces, de esta gráfica tú puedes desprender todo ese tipo de elementos y adicionalmente podemos realizar un modelo teórico de los factores que determinen esa distancia o esa ejecución. Por ejemplo, acá el análisis biomecánico cualitativo es el análisis de la distancia oficial, que es la distancia perdida más la distancia de vuelo. En que el atleta, en este caso es un atleta, tiene una distancia inadecuada para alcanzar su objetivo, nosotros podemos evaluar en esta tabla, voy a utilizar el lápiz un segundo, podemos visualizar acá, cuál de estos elementos, por ejemplo, en el caso de la distancia perdida, podemos hacer el análisis de la postura, ¿verdad? Y en el caso de la distancia de vuelo, podemos visualizar cuál de estos elementos, como la distancia aerodinámica, la altura de liberación, ángulo de inclinación, velocidad del viento y los demás factores que tenemos acá abajo, son los que afectan el comportamiento de la destreza que estamos evaluando. Entonces, nosotros igualmente esto lo podemos traspolar, en el caso de la pediatría podemos traspolarlo a cómo debe ser el reflejo de enderezamiento, cómo debe realizar el reflejo de enderezamiento, y ese reflejo de enderezamiento lo podemos dividir en 5 fases: fase inicial, hasta que complete el reflejo. Entonces, este gráfico nos permite saber por qué un reflejo, cuáles son las causas de que un reflejo no tenga el comportamiento deseado. Si son causas neurológicas, si son causas neuromusculares, si son causas musculares o son otro tipo de causas. Vamos a... Okay. Los modelos observacionales, ¿verdad?, se centran en detallar la tarea de observación dentro del análisis cualitativo. Entonces, nosotros debemos acoplar estos modelos comprensivos a algunos modelos observacionales. Estos modelos observacionales lo podemos visualizar en el caso de estudios de Abendroth-Smith y de Abendroth-Smith y Krag en el año 96-99, que analizaron la tarea del profesor de aula y del profesor en física. Dentro de este proceso de observación, ellos determinaron qué observar y cómo corregir. Y finalmente nos dan una metodología, que es la metodología de biomecánica basada en la observación y el análisis del profesor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, particularmente cuando somos fisioterapeutas y trabajamos en el área deportiva, por ejemplo, nos vemos a un gran aliado que es el entrenador. El entrenador es una persona que tiene un ojo muy bien educado y que para nosotros, por ejemplo, que utilizamos la cámara, cámaras de tipo de alta velocidad para hacer este tipo de grabaciones, en algún momento podemos comparar la pericia de este entrenador con una cámara que por lo menos que nos esté grabando a 30 cuadros. Eso es más o menos lo que nosotros podemos cuando tenemos un entrenador bien experimentado. Entonces, claro,
Ahí, cuando ya nosotros estamos a 120 cuadros por segundo, nosotros ya le estamos dando una herramienta adicional al entrenador y por eso es que es un aliado nuestro. Entonces, algo que nosotros debemos considerar, el profesor como aliado. Y estamos hablando del profesor como el docente de posgrado, el docente en el hospital, etcétera, etcétera. Inclusive nosotros mismos fisioterapeutas como docentes. Aquí tenemos una gráfica de la distancia al alcance. Simplemente son elementos que pongo como referencia para que ustedes observen que también tenemos que ajustarnos un poco a los valores, a los valores físicos. Y estos valores físicos que a su mano izquierda de fórmula, en la mano derecha nosotros tenemos elementos importantes en el lanzamiento del que hemos estado hablando en las gráficas anteriores. Podemos ver que podemos sustituir alturas de salida, el ángulo de proyección, de salida y los fijos como son la gravedad, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos un valor gnóstico, que lo voy a subrayar acá, que es un valor de 64,30 metros, que es un valor objetivo que tenemos nosotros, que nos puede permitir, mejorando estos cálculos, aquí nosotros decimos, bueno, si nosotros cambiamos el ángulo cercano a los 45 grados, o si aumentamos la velocidad de salida, o sea, aumentando la fuerza de este atleta en sus entrenamientos, ¿verdad? Nosotros podríamos, para tal fecha, podríamos unos valores de 64 o de 74 de distancia. Entonces, nosotros podríamos hacer pronósticos, eso con respecto a los atletas, también con respecto a trabajo en el área de trauma, en el área de pediatría, en el área de neurocirugía, cardiología, etc. Entonces, puntualizamos que el análisis de la función del movimiento oral humano desde una perspectiva ahora debe involucrar aspectos relacionados con el cuerpo, tanto elementos biomecánicos como neurocinéticos como cardiorrespiratorios. Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿verdad? En la traumatología y ortopedia hay una patología traumática que se llama inestabilidad longitudinal del antebrazo, que es una fractura de S. Lopresti. Y aquí vamos a analizar un poquitico el concepto biomecánico y el pronóstico de esta patología. Esta patología es simplemente una fractura de la cabeza del radio con un ascenso o una migración del radio proximal y una ruptura de la membrana enterósea. Desde el punto de vista biomecánico, ¿qué se puede decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el fisioterapeuta en este caso? O sea, ¿para qué sirve el análisis biomecánico en este caso? Bueno, vamos allá. Cuando nosotros, vamos a hablar un poquito de este Lopresti, es el cirujano ortopédico británico, ¿verdad? Que describió la fractura y trabajó en la clasificación de las fracturas del calcáneo. Desde que se evaluó desde el punto de vista biomecánico este tipo de fractura en el año 1951, todavía se evidencia la asociación entre la fractura de la cabeza del radio y la luxación radiocubital distal. Se ha analizado este tipo de problemas de la biomecánica de todo punto de vista y considerando la asociación carpo-antebrazo con una unidad funcional. ¿Qué sucede? Hay un elemento que está involucrado allí, que es la membrana interósea, cuál es su razón de ser. Y un componente primordial, pues altera, rompe o cambia la transmisión de las fuerzas de la muñeca hasta el codo. Entonces, imagínense ustedes, esto desde el punto de vista biomecánico. Ahora vamos a ver cómo es la biomecánica patológica que se produce después de la lesión. Entonces, el diagnóstico clínico es una fractura del radio, ¿verdad? Con un dolor del lado cubital de la muñeca, con presencia de una estiloide del cúbito prominente del lado dorsal. O sea, la apófisis estiloide que no, en posición anatómica debería ser media, la conseguimos a nivel dorsal. La conseguimos acá. Entonces, tenemos adicionalmente un dolor difuso del antebrazo que tiene que ver o está relacionado con la ruptura de la aponeurosis. El diagnóstico por imagen está el descenso del radio, por supuesto. El franco ascenso del radio, una luxación radiocubital inferior,
y la ecografía demuestra una ruptura de la membrana interósea por sus características hiperecoicas y el signo de hernia de los flexores. Cuando vamos a pasar aquí este slide y podemos observar a mano izquierda, de amarillo y rojo, cómo es el lado sano, ¿verdad? La ecografía del lado sano con la línea azul que es la interósea, y en la otra del lado derecho, la otra ecografía del lado derecho, podemos conseguir que hay una ruptura grana y hay una migración de los flexores. Podemos ver esa herniación de los flexores, que es el signo clásico de la ruptura de la membrana interósea. A mano derecha encontramos una radiografía donde tenemos el brazo derecho o el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo, y podemos evidenciar que el ángulo de carga es de 6,74 para el brazo derecho sano, y para el brazo fracturado tenemos un aumento de carga de 10,83 grados. Entonces, son elementos biomecánicos que vamos analizando con la clínica que nos van diciendo qué cosas pueden afectar o no al codo. Si no consolidamos o no recuperamos este tipo de lesión. Cuando seguimos en la evaluación, a mano izquierda conseguimos una radiografía de la articulación radiocubital inferior más la articulación radiocarpal, y podemos evidenciar allí a mano izquierda de ustedes la estiloide del cúbito ubicada hacia dorsal. Entonces es un signo clásico de que inclusive hay una ruptura o una pérdida de continuidad de la articulación radiocubital inferior, y adicionalmente una rotación del cúbito o del ulna. Yo soy de la vieja escuela. Aquí a mano derecha entonces tenemos la dirección de esfuerzo de la membrana interósea, solamente para que lo indicando, que va del radio y va de abajo hacia arriba. Y en esta gráfica podemos observar los resultados de movilidad y fuerza del codo y la variación del ángulo de carga. El porcentaje de pérdida se refiere respecto al lado sano con respecto al lado lesionado. Aquí tenemos, para hablar de algunos parámetros específicos, tenemos que la flexión del codo del lado afecto es de 138 y el lado sano es de 140. O sea, hay una pérdida de 1.5, en la extensión de 1.5, en la acción se pierde 3.2, en la supinación más o menos valores de 3.5, y la fuerza en la flexión, medidas en kilogramos, se pierde con una diferencia de 109%. Entonces, el ángulo de carga también tiene una diferencia de 7,7 más o menos un 5,3%, ¿verdad? Con respecto al lado sano. Estos elementos nos permiten a nosotros llegar y evaluar lo que tiene que ver con lo que es la biomecánica desde el punto de vista cualitativo. Ahorita nos estamos centrando en ya poniéndole número. Esta es parte ya de la biomecánica cuantitativa. Pero quiero decir con esto que nosotros podemos empezar a entrar un poco más a las áreas clínicas, como el área ortopédica. El fisioterapeuta tiene en estos casos que estudia biomecánica mayores elementos que le permitan considerar el tipo de tratamiento que está realizando. Ahora continuamos. Vemos aquí un artículo original que habla del efecto sobre el codo de la resección radial por fractura aislada de la cabeza del radio en pacientes jóvenes. Nuevamente, la técnica que se emplea acá es resecar la cabeza del radio y dejarla así. Y eso, bueno, nos genera los valores que observamos, el aumento del ángulo de carga, un aumento de los valores de valgo. Cuando hacemos fuerzas valgizantes, tenemos un mayor valgo y posibles lesiones, ¿verdad? Entonces, es importante contrastar estos elementos, verificar acá la técnica que se emplea para colocar una prótesis, porque anteriormente simplemente se hacía una recesión de esto, de lo que es la parte superior de la coronoide, ¿verdad? Y la articulación de esta forma, como vemos en la segunda radiografía, pero a su mano extrema derecha podemos observar una prótesis de cabeza radial
que nos permite la congruencia articular, el aumento de la fuerza, mejorar el ángulo de carga, ¿verdad? Y con simplemente esta modificación nosotros podemos darle larga data al trabajo de atletas jóvenes, ¿verdad? Que puedan utilizar su articulación en el desempeño de su deporte específico. Conclusión en esta parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que la recesión de la cabeza radio es una intervención ampliamente utilizada en el pasado. La cabeza radio debe formar parte de la articulación radiocurvicular proximal, estado primario del codo en varo o rotación externa forzada. Es un estabilizador secundario del estrés en valgo y fuerzas compresivas longitudinales, como lo vimos, porque de hecho el mecanismo de producción de la lesión es en extensión y valgo, ¿no? Y contribuye a la estabilidad posterior del codo y el contacto cabial cóndilo humeral permite la transmisión de las fuerzas desde la muñeca hasta el codo. Entonces se recomienda el uso de las prótesis de cabeza radial, sobre todo en pacientes jóvenes y activos. Entonces, esto es el resultado del estudio biomecánico que nosotros aplicamos y donde nosotros podemos sugerir las razones por las cuales debe colocarse una prótesis en una persona específica, un atleta, una persona joven, etcétera, etcétera. Hay muchos deportes que nosotros denominamos overhead, que son deportes donde el trabajo final se realiza haciendo extensión del codo al final del movimiento. Racquetball, diferentes deportes, voleibol, etcétera, etcétera, voleibol de playa, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esta conclusión acá, nosotros consideramos que si se reseca la cabeza habrá dolor en la muñeca por pinzamiento cúbito-carpal, o sea, estoy hablando ya de la biomecánica patológica, y dolor en el codo por pinzamiento radiohumeral. O sea, al colocar nosotros la prótesis estamos evitando que se produzca. Y es un momento fuerte que nosotros podemos establecer a la hora de una discusión clínica. Aquí cuando ya pasamos un poquito al análisis biomecánico cuantitativo, hablar un poco de cómo representamos nosotros el análisis biomecánico cuantitativo. Aquí tenemos que el estrés mecánico en la tibia, es un ejemplo, ¿verdad? El estrés mecánico en la tibia durante la locomoción. Tenemos la locomoción, tenemos dos maneras de movernos. Tenemos la caminata o el jogging o trote. Entonces, nosotros medimos el nivel de estrés tenemos una medida que se llama Pascal, que es la cantidad de Newton por metro cuadrado. Acá, a mano izquierda, se ve que son megapascales, y los megapascales son medidas que tienen que ver con un Newton por milímetro cuadrado. Son medidas para evaluar la resistencia de materiales como el cemento, el acero, y en el ser humano medir resistencia ósea. Entonces, el nivel de estrés mecánico en un hueso, en este caso en la tibia, se puede evidenciar acá con valores de 3,5 megapascales en la caminata y por encima de 11 o 12 megapascales en el jogging o el trote. Esto nos puede ayudar a nosotros en una fractura con una consolidación solamente con yeso o fractura con placas y tornillos para indicar, poder indicar cuándo es el momento adecuado para que este atleta o paciente atleta de fin de semana pueda reincorporarse a su actividad, ya que el estrés sobre la articulación, sobre los elementos de fijación, ¿verdad?, interna, están especificados acá. Entonces nosotros podemos decir, mira, para que haya una consolidación armoniosa y nosotros podamos utilizar elementos que nos permitan, elementos claves que nos permitan determinar cuál es el momento adecuado para el retorno de actividad, es el análisis biomecánico cuantitativo. Aquí tenemos valores específicos de referencia que tienen que ver con la bibliografía, que nos indican cuáles son las cargas que se reciben y los materiales que nosotros tenemos, valores técnicas que nos pueden decir, mira, ellos tienen la capacidad de recibir tal carga, o sea, pues el paciente puede caminar mañana, el paciente puede trotar en
en 6 semanas, puede dotar en 2 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos entonces con los ejemplos. En la Revista Española de Cardiología conseguimos que hay diferencias en geometría entre válvulas percutáneas expandibles con balón y autoexpandibles y su relación con la insuficiencia óptica. Tenemos estos valores acá. Podemos nosotros tranquilamente los métodos. Se llevan estudios acá en este ejemplo, estudios observacionales en 104 pacientes con implantes percutáneos de válvula aórtica, ¿verdad? Y el análisis se realiza en 3 niveles predefinidos de válvula mediante angiografía rotacional con compensación de movimiento y adicional un software biomecánico que te permite establecer la distinción de cómo estas válvulas tienen cuál es su comportamiento con respecto al paciente. Entonces, es importante que nosotros tengamos el acceso a estos software en el área, pero en este caso en el área de cardiología, que nos permita como biomecánica valores específicos que nos puedan hablar de el rendimiento de un atleta, del rendimiento de un paciente, el rendimiento de ese corazón, el rendimiento de esa válvula. Otro ejemplo es los niveles de manifestación externa de actividades motrices en chicos que practican pértiga entre 10 y 11 años. Simplemente, nosotros también podemos hacer análisis con video, ¿verdad? Para hacer modelación y evaluar con modelos, con modelos predefinidos el desempeño que tienen los atletas que están iniciando, los atletas Nobel. Entonces, por ejemplo, análisis biomecánico con pértiga, se hicieron grabaciones, videograbaciones, y análisis con un software denominado biomecánico, denominado Tracker, que te permite ver toda la realización del movimiento, y verificar en qué momento están las fallas, y donde nosotros utilizamos o trabajamos con nuestro coach asesor, y el coach nos va a decir a nosotros, nuestra Biblia, nos va a decir, mira, tenemos una falla aquí, una falla acá, porque el software de alta velocidad solamente se trata en cámara lenta. Entonces, hay cosas puntuales que el coach no ve a simple vista que en el software se visualizar. Ah, mira la falla acá, mira la falla en este caso, y se puede ir haciendo las correcciones, y el coach va directo a la acción. Ah, es que el problema tienes en la salida, el problema tienes en el paso lanzado antes de que el implemento toque el pozo para ir hacia el obstáculo. Entonces, es importante en este caso el estudio biomecánico por modelado. También hay estudios biomecánicos de materiales poliméricos para fabricación de plantillas ortopédicas. Entonces, también en esa área ortopédica, ¿verdad? Nosotros podemos tener un punto de influencia. Tenemos acá estudios que nos permiten evaluar, ¿verdad? Experimentar, realizar correlaciones, ¿verdad? Y hacer diferentes tipos de pruebas de materiales estudiados. Estas fueron pruebas de compresión, recuperación, durabilidad, dureza y distribución de la presión. Adicionalmente a eso, ¿qué más hicieron? Bueno, microscopio electrónico de barrido, describieron la estructura de los materiales y explicaron su comportamiento. Entonces nosotros podemos tener un material, vamos a hacer una evaluación con el microscopio de barrido del material sin usar, y adicionalmente podemos evaluar ese material en el tiempo. O sea, ahorita hay mitos de atletas o corredores que cambian de calzado cada 600 kilómetros. Pero cuando nosotros hablamos de material contra el peso del atleta, contra otras variables, contra el tipo alto o donde practique este atleta, podemos evidenciar la calidad del material, y de repente le decimos, mire, no, este calzado ha finalizado su uso, o a este calzado todavía le queda la mitad de la vida. Entonces, tenemos medios como evaluar ese material, y podemos darle, desde el punto de vista cuantitativo, un pronóstico de ese material, o si es material inadecuado también. Entonces, ese tipo de elementos podemos conseguir material inadecuado.
¿Está? ¿Estamos aquí? Ok. Ya tenemos elementos que tienen que ver con ergonomía. Tenemos estudios pilotos descritos de la carga del trabajo, el factor físico biomecánico y percepción de molestias musculoesqueléticas en trabajadoras embarazadas. Entonces, desde el punto de vista ergonómico, podemos hacer estudios y valoraciones. Que nos permitan, ¿verdad?, determinar si hay afecciones o si el tipo de trabajo, hasta qué fecha puede una embarazada o una mujer embarazada trabajar. Aquí tenemos un trabajo, ¿verdad?, con 80 mujeres embarazadas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde ellas describen la muestra a través de una evaluación de cargas de trabajo, factores físicos biomecánicos y las dificultades percibidas durante sus tareas. El resultado obtenido, bueno, que el 90%, ¿verdad? 90% de prevalencia, destacando zona de la espalda baja y la cadera, nalga y muslo, las posturas mantenidas forzadas un factor más prevalente. Una de cada 6 embarazadas refirieron continuar realizando manejo manual de carga. La mayoría de las trabajadoras presentaron riesgo de su carga de trabajo. Entonces, este trabajo nos permite, este trabajo acá nos permite ponerle coto al trabajo de la mujer embarazada hasta cierto tiempo, ¿verdad? Y nos ayuda a hacer reglamentaciones con el trabajo que realizan las entidades estadales para no tener tanta morbilidad, o sea, no teníamos tanta morbilidad en ese sentido. Nosotros podemos ser coayudantes de esa situación. Acá el análisis espaciotemporal de los golpes de pádel, salida de pared, bandeja, remate por 3. Acá, en este tipo de trabajo, pádel, simplemente el objetivo de este estudio es el avance progresivo de la generación del pádel. O sea, tenemos chicos que tienen un cierto nivel de profesionalismo y quieren mejorar su desempeño. Acá se pueden ver que en los métodos utilizaron cámaras super de video, home system, etcétera, etcétera, que fueron ayudados para procesar sistemas en tercera dimensión y que estas permiten, ¿verdad?, con algunos algoritmos y software biomecánico, determinar el desempeño específico de todos los grupos musculares. Acá podemos ver que ellos definieron 25 marcadores, o sea, definieron todas las articulaciones del cuerpo, la cabeza, puntos medios y definieron algún implemento, la raqueta y la pelota. Los resultados, los datos analizados permitieron estructurar los diferentes golpes en base a los pasos de ajuste realizados, de donde se definieron las fases y subfases a estudiar. Entonces, déjame pasar esta, déjame regresar. Yo quiero agradecer a todos por haber escuchado este webinar informativo de qué hace el fisioterapeuta o cómo está inmerso el fisioterapeuta en el área clínica. No solo considerarlo que el fisioterapeuta biomecánico está solamente trabajando en el área deportiva. No, nosotros podemos trabajar en diversas áreas, podemos dar este enfoque. Consideramos la biomecánica como una herramienta más que nos permite a nosotros, fisioterapeutas clínicos, ser personas de excelencia en todas estas áreas y podernos manejar con los profesionales médicos, los profesionales técnicos, en desempeñar esta función tan loable en el área médica. Acá les dejo la bibliografía empleada y en mi bibliografía, fue la bibliografía, yo les puedo dejar acá un link para que retiren un libro, ¿verdad?, que me sugirieron que lo hiciera personalmente, que lo hiciera por vía de correo, para que puedan analizar más el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Recuerden entonces que el éxito no se alcanza con la velocidad, sino con la constancia. Muchísimas gracias. Carla.
Ahí dejo mis redes sociales, Twitter, Instagram y WhatsApp. ¿Okay? Voy a recibir ahorita las preguntas. Voy a poner la bibliografía, me la están pidiendo acá, entonces la voy a colocar. Ahí está la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta? Yo estoy acá disponible para responderlas. Tienen las preguntas. Paola Abril Cervera Luna, ¿cómo se obtienen los valores de los MPA en los huesos? Estos valores se obtienen con, en el laboratorio nosotros tenemos diferentes instrumentaciones, ¿verdad? Esto se llama Pascales, ¿verdad? Nosotros tenemos instrumentos que nos permiten colocarle cargas, carga a elementos como bloques de concreto, como bloques de hierro, bloques de acero, inclusive al hueso, y vemos la resistencia que tienen estos materiales. Simplemente el material el dispositivo lo rege y nosotros tenemos un valor específico de la cantidad de megapascales que resisten los diferentes tipos de huesos. Pregunta: ¿cuál es el momento de un deportista para reintegrarse a sus actividades? Lo pregunta Rebeca López Hernández. Rebeca, el momento adecuado para un deportista reintegrarse a sus actividades desde el punto de vista biomecánico, por ejemplo, nosotros podemos considerar que el momento de que un deportista se reintegre a sus actividades es cuando el porcentaje de sus capacidades esté por encima del 80%, ya en el sentido de ir a la alta competencia. Un deportista puede trabajar inclusive en posoperado, ¿verdad? Tiene una cirugía, el deportista puede incorporarse a las simulaciones una vez que luego del tratamiento en las primeras fases se hayan cumplido. El atleta empieza a hacer el trabajo
con simulación, con cargas ínfimas, para mejorar lo que son los rangos articulares, el aumento de la fuerza y el aumento de la movilidad en general. Y así se maneja también el componente psicológico del atleta. Luis Guerra cree que con una buena mecánica se pueda mejorar técnicamente en lo deportivo. La pregunta que hiciste, con una buena biomecánica. Biomecánica es el tipo de estudio que nosotros realizamos. Tal vez estás hablando del tipo de mecánica que tenga el deportista. Normalmente nosotros hacemos el análisis biomecánico y eso tiene que ver con la mecánica de movimiento del deportista. Si un deportista tiene una mecánica eficiente, él va a gastar menos energía y va a ser para él más fácil realizar la actividad o la destreza que él tenga. Pero por supuesto que sí. Tenemos a Marta Jacqueline, dice, el ángulo de carga, ¿de qué factor va a depender? El ángulo de carga es una medición entre los dos huesos, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos el ángulo de carga, medimos una línea que pasa por la mitad de la diáfisis de un hueso y la mitad de la diáfisis de otro y se encuentran. Y como los huesos del antebrazo y los huesos húmeros tienen un ángulo diferente, podemos tener una valoración que no es recta, sino una valoración como algo del ángulo, ¿no? El ángulo que van a formar entre ellos. Si tú tienes en un segmento que recibe mayor angulación, por supuesto que vas a tener un valgo o un varo que te permitirá o no tener más o menos estabilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de los pacientes que tengan de repente mucho valgo de codo, tenemos que considerar eso. Vamos a hacer ejercicios ejercicios de carga, porque si el paciente tiene inestabilidad a nivel del codo, los ejercicios con carga, con el peso corporal completo, deben ser desestimados. Entonces nosotros deberíamos dar menos carga en ese tipo de pacientes. Y Carla Guadalupe Ramírez García, ¿cómo podemos hacer un análisis biomecánico sin video? Carla Guadalupe Ramírez García, lo ideal es que utilicemos el video como herramienta que nos permita medir. También tenemos otros elementos como son alfombras de saltabilidad, tenemos GPS, elementos, inclusive tenemos los dispositivos Polar que nos miden la frecuencia de acá. Lo ideal es que tú no te bases solo en lo que viste para poder hacer un análisis biomecánico. Lo ideal es que tú registres esos detalles teniendo la videografía como el testigo. Que te permita, cuando en el momento que tú vas a hablar, tener la prueba en la mano de lo que estás hablando. En este caso, cuando estamos hablando de una videograbación, podemos detenerla y decir, aquí podemos la falla, él no hace una flexión plantar completa, o cae muy temprano, o la flexión de cadera es superior a lo que hacen los atletas de alta competencia, y por lo tanto no está al nivel de alta competencia que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos a Nicole Arellano. ¿Cómo puede estructurar el análisis biomecánico de acuerdo a la funcionalidad con discapacidad? ¿Cómo puedo estructurar el análisis biomecánico de acuerdo a la funcionalidad en pacientes con discapacidad? Perfecto. Nosotros tenemos que, a los pacientes con discapacidad, tenemos que partir de un patrón. Nosotros partimos del patrón de normalidad. Voy a poner aquí de la normalidad. O también podemos hablar de pacientes funcionales. Si utilizamos nosotros el sistema de clasificación, ¿verdad?, de la discapacidad. Nosotros tenemos el sistema de clasificación de la discapacidad, pero también podemos analizar la funcionalidad de los pacientes que tenemos en función a referencia. Nosotros tenemos de repente un servicio de rehabilitación de lesiones medulares y tenemos los diferentes tipos de lesiones medulares. Entonces tenemos la habilidad de ver pacientes más funcionales que otros. A partir de allí podemos establecer un patrón que nos permita hacer una evaluación
de todas las actividades que ellos realizan para mejorar su actividad de la vida diaria. Y entonces decimos, mira, este paciente que realiza sus actividades al 85% es un patrón para mí, porque tengo pacientes que realizan sus actividades al 45%. Entonces es algo que nos puede ayudar a medir, ¿verdad?, estos patrones. Tenemos aquí a Efraín Cuajusle Meléndez. ¿Cuál es la densidad adecuada para determinar el tipo de estabilización en cuestión del tipo de férula? Efraín, el tipo de férula que nosotros vamos a emplear en pacientes, nosotros tenemos férulas, podemos hacer férulas de diferentes tipos de material. Si tenemos férulas de yeso, porque son transitorias, y el material es simplemente el yeso que tenemos. Cuando tenemos algún tipo de férula, dependiendo del tiempo de uso que vayamos a darle, tenemos que darle algo al paciente que se denomina confort. Nosotros no podemos darle una plástica y que coloque su pie sobre una férula plástica solamente. De repente a esa férula hay que colocarle un acolchado y unos materiales que impidan que haya un roce extremo y que pueda producir lesiones. ¿Okay? Lo ideal es que el material que emplee no dañe al usuario. Jacqueline, el área de rehabilitación cardíaca, los software que más usado que usted conoce, ¿cuáles son? Jacqueline, si usted es apellido. Los software empleados para rehabilitación cardíaca, normalmente nosotros utilizamos los software para las pruebas de esfuerzo, normalmente. Y utilizamos software que se utilizan en el desempeño atlético, como son el software que traen los GPS o todos los que nosotros le vemos a los runners, son muy completos. Entonces, para el trabajo del fisioterapeuta podemos apoyarnos en estos software. Existen también software que utiliza el médico, que son los software para la prueba de fuerza específica, donde ellos van incrementando las cargas y simplemente el software lo que es añadiendo los valores de la escala de Borg para determinar en qué momento hay que parar la prueba. Aquí tenemos a Margarita del Ferraje. El análisis de la marcha es necesario que se realice cada cuánto y cómo se realizaría si está en varo. Aquí dice, ¿cómo se le realizaría si está en varo? El análisis de la marcha, antes que se realice, si estás en un laboratorio de marcha, por ejemplo, el laboratorio biomecánico de marcha, eventualmente le hacemos estudio a personas sanas y hacemos estudio a pacientes con patología del sistema nervioso central. Entonces, nosotros, en neuropediatría, estos pacientes reciben, reciben las pruebas de laboratorio de marcha cada mes y se van aplicando protocolos de tratamiento para hacer las correcciones específicas y posteriormente se van haciendo controles en el mismo laboratorio de biomecánica, tanto desde el punto de vista de videograbación como también de el análisis de la pisada, el análisis de las cargas por plataformas. Aquí tenemos a Alejandro Velázquez. Por los deportistas no tienen una buena biomecánica y aún así son mejor que algunos que sí la tienen. Importantísima esa pregunta. Una cosa tiene que ver la mecánica, Alejandro, una cosa tiene que ver la mecánica del movimiento y el desempeño. Normalmente existen, ¿verdad? Tienes mucha razón, existen atletas que tal vez el movimiento se vea poco y cumplen los objetivos. Y hay otros que tienen mejor mecánica y de repente no salen airosos de repente en la misma competencia. Pero estos atletas que tienen un desempeño más limpio van a tener una larga data sin lesiones. Estas personas que tienen un desempeño desordenado o un desempeño inadecuado posiblemente se puedan lesionar. Sigo. Sebastián Cruz Robles Rojas. Para evaluar los valores de
de MPA en hueso o músculo, ¿qué escala suele utilizar? Tiene una escala que sea de su agrado. No, no, mira, normalmente la escala que empleamos para medir los micropascales, esta lo tiene el software que nosotros manejamos, ¿ok? Y normalmente es una escala de estrés de materiales, es simplemente medir hasta cuándo fractura, ¿ves? Simplemente eso lo utilizan mucho en la industria del cemento, donde hacen pruebas del cemento y evalúan el tipo de cemento, si tiene más arena, etcétera, etcétera. Y nosotros lo traspolamos al trabajo con materiales óseos o materiales para prótesis. Entonces, normalmente ya tiene una medición. Aquí dice, disculpe, vi una diapositiva donde venía el análisis biomecánico a neurocinéticas. ¿Podría compartirnos de nuevo esa diapositiva? Ya te la voy a colocar. Material. Sí puedo mandar el material en PDF. Voy a consultar con la gente de Fisiolab para ver cómo podemos hacer para mandarle a ustedes toda esa información. Si ellos tienen sus correos, con todo gusto. La goniometría en base a evaluación, sin embargo, con dolor agudo reduce mucho la fiabilidad. La goniometría, por supuesto, con goniometría tiene valores que tienen que ver con el dolor. Entonces, bueno, simplemente este es el ángulo que tú tienes cuando te hay un punto, cuando hay la lesión, cuando hay un proceso inflamatorio. Okay. Biomecánicamente existe actualmente un modelo práctico de evaluación, sea un software avanzado o una simple evaluación visual que nos permita tener un valor más objetivo y cuantitativo. Iván, más objetivo que tener un software no existe. Lo ideal es que tengamos un software que nos ayude a hacer los cálculos, ¿verdad? Y desde el punto de vista cualitativo, explica al principio que podemos realizar hacemos por video, ¿no? Porque es lo más fidedigno, podemos elaborar tablas que nos permitan saber cómo es el desempeño de un reflejo, el desempeño de una actividad, y nosotros podemos evaluar si el desempeño fue el correcto o no fue el correcto, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad normal de la marcha? Preguntan algunos por acá. Un análisis de la marcha, por ejemplo, entra como análisis mecánico. Sí, el análisis de la marcha entra como análisis biomecánico. Esto se hace desde el punto de vista biomecánico.
Vamos a ver qué otras preguntas hay. ¿Cómo podemos realizar el análisis mecánico sin software y sin equipo? ¿Es solo observacional o qué herramientas se pueden implementar? Ya lo respondimos. Creo que ahorita estamos en tiempos en que podemos ubicar todo ese tipo de material, software que son de prueba, software beta, que nos permiten hacer estudios, por ejemplo, por 3 meses. Nos regalan un software por 3 meses para que lo probemos y lo podemos emplear. Inclusive hay un software que le escribo acá que se llama Kinovea, que es un software que es simple, que te permite hacer grabaciones de tus pacientes. Ya le escribí por aquí Kinovea, que te permite grabar a tus pacientes y ver cuál es el desempeño, ponerlo en cámara rápida y poder tener una valoración más adecuada. Esas son todas las preguntas. Terminamos entonces. Bueno, entonces, a todos y todas ustedes, les quiero agradecer su presencia acá y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Nuevamente les coloco redes sociales para que puedan ubicarme y bueno, seguimos en contacto.